los desplazamientos discales, las adherencias, las luxaciones articulares, las subluxaciones. Vimos también la enfermedad degenerativa articular, ¿cierto? Y las artritis sistémicas. O sea, lo articular lo vimos, ¿ya? Que es lo más probable que les va a tocar ver. Y ahora vamos a pasar a los desórdenes de los músculos masticatorios, ¿ya? Como les decía, una alteración articular, así es que ojo con eso igual, ¿ya? Que podemos tener estas cocontracciones protectoras o estas afectaciones dolorosas de los músculos por estas mismas enfermedades articulares que me van a generar finalmente que se altere todo mi sistema estomatognático. Entonces ya estamos aquí, ¿cierto? Ya estamos aquí en los músculos masticatorios y vamos a ver dolor muscular, vamos a ver la mialgia, y en la mialgia vamos a tener mialgia local, dolor miofacial con referencia, tenemos las tendinitis temporal, tenemos las miositis y los espasmos, ¿ya? Entonces, vamos a partir hablando de las mialgias, que son, ¿cierto?, las más frecuentes que tengamos en nuestra musculatura. Pacientes que vienen con dolores musculares generalmente son mialgia los dolores musculares. Y la mialgia se define como este dolor muscular que se ve afectado por el movimiento función o por función. O sea, a mí me duele, ¿cierto? Y se ve afectado aún más cuando yo genero, ¿cierto? Aperturas bucales, cuando yo como, sobre todo cuando uno come cosas duras, etc. Ahora, hay que replicar este dolor con pruebas, ¿ya? Este dolor tiene que ser familiar para yo diagnosticar una mialgia. No es como que yo palpe un músculo y quizás lo palpe demasiado fuerte y en verdad ese dolor en esa zona nunca lo había sentido. No es tan así, ¿ya? Es como que uno palpa y uno le dice al paciente, ese es el dolor que has sentido, lo has sentido antes en esa zona, ¿ya? Entonces, eso es lo que hay que replicar. En el fondo, que le duela, cuando yo palpo, que le duela y que sea en esa zona donde le duele, ¿ya? O quizás es un punto gatillo, le palpa acá y le duele acá, pero yo lo replico, ¿ya? Replico en el fondo ese dolor con esas pruebas. Y también vamos a tener la limitación de los movimientos mandibulares, por lo tanto, como hay dolor, también se me van a limitar en los movimientos. Ahora, en general, la mandíbula, ¿cierto? O la TM, todo este sistema, ¿cierto? Masticatorio, cuando yo tengo dolor, voy a estar con una postura antiálgica, ¿ya? Y con un reflejo antiálgico, que cuando yo voy a comer, no voy a aplicar tanta fuerza, en el fondo cuando yo vaya a abrir la boca, no la voy a abrir completamente porque sé que me va a doler. Entonces, estoy con un reflejo antiálgico que también es importante a considerar, sobre todo cuando hablamos de musculatura, ¿ya? Entonces, me va a limitar estos movimientos mandibulares, de todas maneras. Vamos a hacer un examen clínico y diagnóstico en base a la musculatura masticatoria, temporal y masseter, ¿ya? Y las mialgias tenemos de tres tipos. Tenemos la mialgia local, el dolor miofacial y el dolor miofacial con referencia. Entonces, ya hablamos, ¿cierto?, del examen funcional del massetero, ¿cierto?, que está ubicado aquí. Hablamos del examen funcional, ¿verdad? Hablamos de cómo se palpaba, ¿cierto?, que íbamos a dividir en tres, que vamos a palpar, ¿cierto?, en tres zonas principalmente, como para mejorar, ¿cierto?, y dejarlo un poquito más protocolarizado para que sea más fácil acordarse. Y en base a esta palpación y en base a las preguntas que uno le hace al paciente cuando hace la palpación, que va a hacer del 1 al 10 más o menos cuánto le duele, como para tener una relación. Vamos a preguntar si el dolor es bajo el dedo, expande o se va hacia otro lado. Cuando expande me refiero como que expande, que el paciente entienda que es como dentro del límite del músculo. Es como que expande.
¿no? Y de repente te dice expande y se va hacia arriba, y ahí uno dice ya, obviamente refiere. Y también le tenemos que preguntar si el dolor es familiar, ya si es que lo has sentido antes. Eso también es importante a preguntar porque para que sea mialgia tiene que ser un dolor familiar. Entonces, ¿cuál es la historia clínica del paciente que viene con dolor muscular, cierto? Vamos a tener dolor en la mandíbula, 100 frente al oído o en el oído, en esta zona de acá, ¿cierto? Mandíbula, 100 frente al oído o en el oído. Y este mismo dolor se va a ver modificado con la función o parafunción de la mandíbula. O sea, cada vez que yo muevo la mandíbula, que yo abro, ¿cierto? Que yo como, que yo bostezo, cada vez que yo haga esos movimientos, a mí me va a... En el examen tenemos que, ¿cierto? Examinar la ubicación, ¿cierto? Del dolor en el temporal y en el massétero. Obviamente, por ejemplo, si le duele aquí y lo palpo y replica el dolor, no tiene nada que ver con la musculatura. También tiene que ser, como les decía, igual un dolor familiar. Importante esto, no puede ser un dolor que nunca haya sentido y que solo le dolió cuando le palpaste. ¿Ya? Y el dolor es inmediatamente bajo el dedo. ¿Ya? O sea, es muy localizado. Es, yo palpo y a mi paciente le duele, sí, le duele, mantengo 5 segundos, pero le duele solo bajo el dedo. Esa es una mialgia local, solo bajo el dedo. Ahora, en estas mialgias locales, igual es bueno que sea local porque finalmente cada vez que el dolor se expande más o se va hacia otro lado, significa que el dolor cada vez es más crónico, ¿ya? ¿Por qué? Porque el dolor crónico tiene una característica que va generando alteraciones y aberraciones en el sistema nervioso. Y el sistema nervioso, ¿cierto? Va generando, en el fondo, que se perciba el dolor en otras áreas que están como más lejos de donde está el dolor, donde se origina el dolor, ¿ya? Es por eso es que se va el dolor a otros lados. Porque cuando un dolor se vuelve crónico, pasan estos cambios en el sistema nervioso, ¿ya? Entonces, eso también es importante que lo consideren, ¿ya? Entonces, cuando una mialgia local, mejor todavía porque todavía, ¿cierto? No, el dolor, ¿cierto? No se expande y no se va hacia otro lado, no hay referencia. Entonces, hasta aquí ustedes igual podrían manejar, ¿ya? Hasta una mialgia local, podríamos manejar estas mialgias locales con algunas formas más convencionales, ¿ya? Ahí vamos a hablar de eso. Ya, después tenemos el dolor miofascial. El dolor miofascial va a dar positivo para lo mismo que la mialgia, que es dolor en mandíbula, 100, frente al oído o en el oído. Acuérdense que refiere. El dolor se modifica con la función o parafunción mandibular. Entonces el dolor miofascial va a ser lo mismo. Y en este caso, en el examen, también confirmo la ubicación en massetero y temporal, porque finalmente son esos los músculos que yo voy a poder palpar, ¿ya? Y el dolor va a expandir, como les decía yo, pero expande dentro del límite de los músculos. Entonces, en el fondo, palpo aquí, me expande, pero me expande dentro de toda la delimitación que tiene el músculo massetero en este caso, o en el temporal, ¿ya? Dentro de aquí mismo. Por lo tanto, ya nos estamos enfrentando a un dolor que es más crónico. Y tenemos el dolor miofacial con referencia, que se escribe igual que la mialgia, el dolor en mandíbula, en temporal, perdón, en 100, ¿cierto? Frente al oído o en el oído, y que este dolor se modifica con la función. Y en el examen tenemos que confirmamos el dolor en el músculo temporal macetero, que es familiar nuevamente, pero el dolor, ¿cierto? Va más allá del límite del músculo, o sea, irradia hacia otra parte. Me agarré un punto gatillo, en el fondo, cuando yo palpé, me encontré con este punto gatillo y el dolor irradió hacia adelante,
Un dolor irradió hacia abajo, hacia arriba, hacia la zona retro, ¿cierto? O sea, supraorbicular, hacia el oído, ¿ya? Eso me genera, ¿cierto? Un dolor irradiado. Y esto ya es dolor. Y necesitamos también manejarlo. Entonces, el dolor miofacial es profundo, da sensación de rigidez, se agrava con el uso de los músculos. Se da, ¿cierto? Se ve influenciado por el estrés, la ansiedad, el frío y la postura. Y me genera debilidad, fatiga y también trastorno de sueño. ¿Por qué trastorno de sueño? Nuevamente tenemos un círculo vicioso con el sueño. Un mal dormir me genera un aumento del dolor y un aumento del dolor me genera un mal dormir. Por lo tanto, nos va a pasar muchas veces que el paciente tiene un círculo vicioso con el sueño y el dolor, ¿ya? Y con el dolor facial exactamente lo mismo. Imagínense un paciente que sufre dolor facial, de verdad es desesperante, porque imagínense que le duela aquí y pasa, no sé si aún les ha pasado, pero el paciente dice que se apoya en la almohada y no puede dormir porque ya el hecho de apoyarse le duele y tiene que estar de espalda y de espalda no puede dormir, entonces de verdad que es súper tortuoso. Después tenemos estos mismos patrones referidos de Travel y Simmons que les mostré, se los voy a volver a mostrar para que se les quede. Tenemos en temporal anterior, ¿cierto? Una referencia hacia los incisivos superiores, zona retroorbicular, hacia arriba también, en temporal entre anterior, ¿cierto? Y medio hacia arriba y hacia premolares, maxilares. En el medio tenemos hacia arriba y hacia dientes posteriores, maxilares. Posterior hacia atrás, en el caso del macetero, en su origen, vamos a tener en las piezas inserción o entre cuerpo e inserción, la verdad, mandibulares, ¿cierto? Dientes posteriores mandibulares y zona mandibular. Abajito, ¿cierto? En la inserción misma vamos a tener también en mandíbula y zona supraorbicular y en el macetero profundo vamos a tener en el oído, ¿ya? En el oído vamos a tener ese dolor irradiado. Así que acuérdense que el dolor de oído o que el dolor dentario no solo puede ser dentario, ¿cierto? Que también puede ser un dolor referido. Vamos a tener los pterigoideos, ¿cierto? Los pterigoideos laterales también arrojan dolor referido y el pterigoideo medial también, ¿ya? En la zona de ATM, de hecho. Ya. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos, nos llega un paciente con estos trastornos musculares, ¿ya? ¿Cómo podemos manejarlos y qué es lo mejor que podemos hacer, cierto, por este paciente? Finalmente eso es. Entonces, vamos a tener mi paciente que tiene una mialgia local, que yo hice un examen funcional y que no tenía nada más que un dolor aquí, en el macetero, y aquí. Y que cada vez que come carne le duele y está chato porque quiere comer carne y no puede. O está chato porque se quiere comer un completo, pero cuando abre la boca no puede comer completo. Y le desespera, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer con este paciente? Vamos a, obviamente, hacer el examen, descartar que en ATM no tenga nada, que es súper importante, y vamos a ver que el dolor es solamente bajo el dedo y la verdad es que lo tiene hace un mes y no lo tiene hace más de un mes, ya, o quizás 2 meses, pero antes nunca le había dolido, o una vez le había dolido hace 3 años y después le pasó también, ¿ya? Entonces, insisto, voy a aparecer disco rayado. Nuevamente, buena anamnesis, percatarse de cualquier mal hábito que tenga mi paciente, eliminarlo, eliminar todo mal hábito, comerse las uñas, los cueritos, los labios, las mejillas, apoyarse la mandíbula, ¿cierto? Fijar la mandíbula hacia adelante, dejarle el ejercicio de mantener la lengua apoyada en el paladar, ¿cierto? Para separar los dientes, lo educo, evalúo si tiene bruxismo, manejo el bruxismo, etcétera.
Y calor local en la zona, ya le puedo dejar masajes también, en el fondo es súper importante, o sea, a veces no, como que dicen, ah, le vamos a dejar masaje, en verdad eso no va a hacer nada, pero de verdad que sirve. Ya el masaje, ¿qué es lo que hace? Finalmente mejora. De hecho, cuando uno se hace masaje, háganselo, por favor, inténtenlo. Por favor, hoy día en la noche háganlo, se los pido. Se hace masaje, se hace masaje 10 minutos, van a ver que de partida les va a quedar rojo, ¿ya? ¿Por qué les queda rojo? Porque aumenta la circulación sanguínea. Si aumenta la circulación sanguínea más el estímulo, ¿cierto? Mecánico del masaje, va a hacer que mejore en el fondo la eliminación de los desechos metabólicos del músculo que están atrapados, ¿ya? Entonces, el masajito realmente sirve, ¿ya? Por eso hasta los traumatólogos, los médicos dejan masaje, los kinesiólogos cuando hacen sus terapias dejan masaje, ¿ya? Y hacen masaje porque eso mejora la circulación sanguínea. Vamos a dejar ejercicio, si es que es este músculo el macétero, colocamos el dedo hacia adentro de la cavidad oral, ajá, y ahí obviamente identificamos al músculo macétero, tienen que enseñarle al paciente cuál es el músculo macétero y hacer ejercicios de elongación, ¿ya? Lo vamos a hacer por lo menos 3 veces al día. Entonces vamos a abrir un poco y llevar esto hacia abajo y hacia adelante, ¿ya? Con una presión obviamente controlada, pero que se sienta. Esto le va a doler al paciente. Entonces llevo ahí, bajo, con presión, y llevo hacia adelante. Perdón que no me entiendan nada, pero llevo entonces con el dedo por dentro, ¿cierto? Hacia abajo y hacia adelante, ¿ya? Y eso lo repito 3 veces al día y lo hago 5 veces. Despacio tiene que ser, no es esto. Es, voy bajando lento y voy avanzando. Y eso va a permitir elongar el músculo. En el temporal igual puedo hacer ejercicios de fascia, donde voy a estar en las zonas dolorosas, porque lo más probable es que el temporal no duela completo, sino que duela aquí, por ejemplo, solo ahí. Entonces le puedo enseñar a mi paciente a hacer un ejercicio como para estirar un poquito la fascia y despegarla, que es de hacer como que uno va estirando así bien suavecito, ir estirando. O sea, esto además del masaje, ¿ya? Además del masaje, le podemos dejar esos ejercicios, ¿ya? Y después de eso, obviamente, calor local. Ya con guaterito de semilla le ponemos calor local. A los pacientes les encanta, yo no sé por qué, pero les encanta el relajante muscular. Les encanta, así que igual le podemos dejar un relajante muscular, sabiendo que el relajante muscular no va a solucionar el problema, le va a ayudar esos días. Puede ser, de hecho, puede que no, pero muchas veces el relajante muscular hace que uno duerma tanto también, que también mejora el sueño, mejora otras cosas. Ojo que también ayuda con el dolor crónico, la ciclobenzaprina. Mm. Le podemos dejar al paciente ya una ciclobenzaprina de 5 miligramos y se la toma una por noche. ¿Ya? Y se lo dejamos por no más de 14 días. Ya cuando una infografía que tengo de los medicamentos, ¿ya? Que es buena esa y se las voy a mandar, ¿ya? Se las voy a enviar para que la tengan en el celular, porque una infografía que hice para el curso, para que sea como un recordatorio de los medicamentos que utilizamos en TTM para el celular, ¿ya? Entonces, eso le podemos dejar mientras tanto, una ciclobenzaprina, ya de 5 miligramos por noche, por no más de 14 días, y con todos estos masajes y todas estas cosas, reposo mandibular, que el paciente, se me olvidó mencionarles anteriormente cuando hablábamos de la osteoartritis igual, que el paciente tenga, como me dijo por ahí Verónica, una dieta blanda. Ya no significa que coma todo molido, ya en este caso no necesitamos que coma todo molido, pero sí que tenga una dieta blanda, que no coma, por ejemplo, frutos secos, carne asada, pasas, sino que coma cosas blanditas,
Si va a comer lechuga, que la pique bien, bien, bien picada. Si va a comer zanahoria, que sea cocida, que no coma apio, que coma puré, pollo, arroz. Tú puedes comer casi todo menos las cosas como más duras. Ya que no coma granola, si va a comer cereales que sean como remojados en leche o en yogur, que no coma pan tostado. ¿Ya? Una dieta más bien blanda, en el fondo, para que tratemos de reposar en cierto grado la musculatura, ¿ya? Y con eso, por lo menos si seguimos todas esas indicaciones en un mes a 2 meses, deberían dar mucho mejor el paciente. ¿Ya? Obviamente que si persiste, hay que derivarlo, lamentablemente, pero tratemos de que funcione. Ya, para el dolor miofascial vamos a dejar exactamente las mismas recomendaciones, pero ya vamos a derivar. ¿Ya? Porque probablemente sea un paciente que venga con más tiempo con dolor. Ya no tenga 2 meses de dolor, sino que este dolor va y viene. Es un paciente que hace rato que le duele, sí, cada vez que como me duele, pero ahora me duele constante. Entonces ya se ha vuelto como un poco más seguido. De repente estos pacientes con dolores musculares les duele, por ejemplo en temporal, les duele todo el día. Todo el día el músculo, imagínense. Y ya cuando acuérdense que cuando pasa un límite, eh, acá orbital, ¿cierto? Órbito meatal. Cuando pasa este límite, pasa a ser cefalea. Entonces, cuando está con el dolorcito acá en la 100, ¿cierto? En el temporal, pasa a ser una cefalea diaria. Y vamos a tener esta cefalea atribuida a días, a cada rato. Entonces, tenemos que derivarlo, pero a la vez podemos manejarlo con esto que les digo yo, con medidas locales como para ir disminuyendo y atenuando el dolor. Les aseguro, pero se los doy firmado que va a disminuir el dolor. Se los doy firmado. ¿Ya? En estos casos de cefaleas, también pueden dejar el Traumel, ¿ya? Ahora, obviamente, dejarle medicamentos abortivos como un ketorolaco sublingual, eso les va a ayudar harto. Si no tienen ketorolaco sublingual ahí en el servicio público, pueden dejarle o un ketorolaco o un naproxeno, también de 550, ¿ya? Eso también ayuda bastante con los dolores de cabeza, o un ketorolaco normal también. Y dejarle medicamento en el fondo abortivo de las cefaleas y también, obviamente, le pueden dejar un suplemento, que puede ser también el Traumel, ¿ya? Puede ser el suplemento de Traumel para más permanente con esta cefalea, ¿cierto? Atribuida a TT. Y exactamente lo mismo que les digo para el dolor miofascial, que para el dolor miofascial con referencia, que también va a ser un paciente con la misma característica, más crónico, un dolor más constante, que no va a ceder si es que le damos todas estas medidas que les digo yo. Quizás le ayude el relajante muscular por el tema del efecto que tiene con el dolor crónico del relajante muscular, pero una vez que termine de tomar el relajante muscular va a volver el dolor. Entonces aquí manejarlo con harto calorcito local, con harto masaje, con reposo, ¿ya? Con dieta blanda, etcétera. Y elongar los músculos, estirar la fascia para ir viendo que mejore esta musculatura. ¿Qué opina de las infiltraciones? Sí, yo hago harta infiltración, mucha infiltración muscular. Tiene que ser con anestesia sin vasoconstrictor, obviamente, pero sí se puede hacer infiltración. O sea, yo como terapia trabajo mucho con bloqueos anestésicos. Ahora, siento que es un poco más de especialista, pero el que sabe hacerlo, que si es que hay o que hay algún curso para hacerlo como bloqueos ciertos musculares, perfectamente lo puede hacer. Bloqueos musculares con anestésicos locales, con aguja corta, pero tiene que ser en punto gatillo. Ya no puede ser en todo el músculo, porque finalmente en cualquier parte del músculo no le va a servir. Tiene que ser específicamente en la banda tensa en el punto gatillo. Ahí es donde sirve. Y ojalá que te dé el espasmo. Si te da el espasmo es como, ahí llegué. Entonces uno le va con la agujita y le inyecta, no sé, un quinto de tubo. Un quinto de tubo por punto en el punto gatillo específicamente. ¿Ya? Y hace por lo menos unas 3 sesiones y tiene que ser con unas 2 semanas de separación, ya con unas 2 semanas de intervalo. Anda bien, anda súper bien. Si lo sabes hacer, Miguel, lo puedes hacer, ¿ya?
Pero acuérdate que tiene que ser con 2 semanas, no puede ser antes, y no puede usar calor local ese mismo día. Eh, eh, em, ya hablé del tratamiento. Aquí hay algunas recomendaciones, ¿cierto? De paliativo. A ver si es que se me fue alguno. Comida blanda, ¿cierto? Ah, la cafeína. Es muy importante, muy importante. Bueno, igual va dentro de la higiene de sueño, que vamos a hablar un poquito en bruxismo. Muy importante que saquemos la cafeína de la dieta de nuestro paciente, ¿ya? Que se tome 1 o 2 cafés en la mañana y chao. O sea, ojalá poder eliminarla por completo, pero si no, le dejamos el café o 2 cafés al día y listo. Y en la mañana. Siempre eliminarlo después de las 3 de la tarde, ya no más cafeína, ¿ya? Y si es que toman té, tampoco. Eliminar, después de las 3 de la tarde, eliminar también la teína. ¿Por qué? Porque vamos a tomar solo agüitas de hierba para no afectar el dolor. Ya la cafeína nos puede afectar negativamente al dolor y el té y el café nos afectan negativamente al sueño también. Entonces vamos a cambiar ciertos hábitos y vamos a dejar solo agüita de hierba después de las 3 de la tarde. Mantener la lengua arriba, descansando en el paladar, ¿cierto? Mantener los dientes separados. Ah, esto también es importante. Masticar por ambos lados. Ya, masticar por ambos lados al comer, que no sea solo un lado, porque si no voy a sobrecargar un lado y me va a doler más. Ya, sobre todo los músculos, cuando están dolorosos, generalmente comen solo por un lado. Evitar las parafunciones, ya de repente muchas veces dejan como la mandíbula tensa, aunque no estén apretando, como que dejan la musculatura así como más tensa y están así, están como todos apretados. No sé si se han fijado esos pacientes que están todos apretados y están siempre como con el hombro arriba, con las manos apretadas. A ese paciente hay que, de verdad que hacer el ejercicio, que hacerlo consciente de que no puede estar así rígido todo el día, sino que el paciente mismo se rigidiza y hay que informar, o sea, enseñarle a que esa rigidez la hace por mal hábito, sino que tiene que comenzar a ser consciente de sí mismo. Ya es como un ejercicio de que está en el día para soltarse, porque de repente el paciente mismo es el que está todo rígido y no hay forma de soltarlo, porque si el paciente se rigidiza todo el día, ¿cómo vas a relajar ese músculo? Evitar aperturas excesivas, eso también es bueno. Si el paciente le duele al abrir la boca, le vamos a decir que cada vez que bostece, pongamos la punta de la lengua en el paladar y abramos. Entonces, si yo pongo la punta de la lengua en el paladar y bostezo, no hago una apertura máxima y no me duele. Por lo tanto, vamos a hacer eso mientras estemos en este periodo para disminuir el dolor. Y cada vez que coma completo, sushi, manzana, ¿ya? Va a hacerlo todo con tenedor y cuchillo. O sea, el cuchillo y tenedor va a ser su mejor amigo. Evitar dormir estómago abajo porque duermen así algunos pacientes. Entonces también eso genera una alteración, ¿cierto?, de la mandíbula. Podemos usar analgésico antiinflamatorio. Cuando le duele al paciente se puede tomar un naproxeno, un ketorolaco, ya si es que tienen más acceso a los pacientes, un meloxicam, ya si es que les duele la ATM, un etericoxib, es súper bueno el etericoxib, de 120 miligramos, uno al día, anda, perfecto. Y aplicar frío o calor local sobre el músculo sensible. Yo en vez del frío prefiero mucho más el calorcito local, ¿ya? El frío es cuando hay una inflamación del músculo, así como que al paciente le llegó un pelotazo, se le inflamó el músculo por el pelotazo, por el trauma, y ahí se puede poner frío, obviamente. Pero cuando es por un dolor crónico, tiene que ser calor. Terapias farmacológicas, nosotros generalmente usamos amitriptilina, pero hay que saber usarla, igual es otro manejo de fármacos. Si hay alguno que sabe de esto, por algún estudio adicional, puede dejar amitriptilina. Y igual mejoran algo cuando es dolor crónico, no es como que va a eliminar el dolor, pero mejoran. Ya podríamos dejar una ciclobenzaprina de 5 miligramos por noche, por 14 días, cuando tengamos afectaciones musculares. Aparte que, sobre todo ustedes, díganme por favor, a ver si es que estoy en lo correcto.
Los pacientes aman los remedios, los aman. O sea, como que tiene un efecto también placebo, ¿o no? ¿Qué dicen ustedes? Cuando van donde ustedes les duele algo, aman que les dejen remedios. Ahora, obviamente hay que tener cuidado con la ciclobenzaprina porque deprime el sistema nervioso. Entonces, si está tomando clonazepam, por ejemplo, el paciente, eh, dejarle una ciclobenzaprina además, sí, me dice Pedro que si no les dejan, se enojan. Es así, es real. Pero si, por ejemplo, mi paciente está tomando un clonazepam de 2 miligramos, o sea, ¿para qué le voy a dar un relajante muscular? Por ser una benzodiazepina. Y un relajante muscular potente. El clonazepam es un potente relajante muscular. De hecho, yo he dejado clonazepam en mis pacientes como relajante muscular. O un clotiazepam, que es eh, actualmente el clotiazepam es una benzodiazepina que tiene mejor, es más tolerada, ¿ya? Tiene una mejor tolerancia, tanto con el sueño, con el sueño y con la adicción. Bueno, en este caso igual lo va a bajar por 10 días, no se va a volver adicto por 10 días, pero igual, mejora más tolerante por el sueño, etc. Pero si ya toma un clonazepam de 2 miligramos, ¿para qué lo? Porque además se voy a deprimir aún más el sistema nervioso. La ciclobenzaprina, aunque no lo crean, tiene una farmacología casi igual a la amitriptilina, que es un antidepresivo tricíclico, ¿ya? Algún relajante muscular que no genera la inducción de sueño, el clotiazepam no genera, es el único que yo cuando tengo estudiantes, por ejemplo, que dan exámenes y que están full mal, así ya, dolor mal, y no le puedo dejar una ciclobenzaprina de 5 miligramos porque están estudiando en la universidad, tienen que dar exámenes y están desesperados, les dejo el clotiazepam nomás, es lo único. Pero en el servicio público no dudo que tengas acceso a ese. O sea, quizás hay acceso a ese, pero no tú, ¿cachai? Como que va a ser más difícil que hay hartas restricciones. Hasta yo me acuerdo cuando estaba en el hospital igual, hasta los TTM nos ponían restricciones con la ciclobenzaprina. O sea, perdón, con las benzodiazepinas. Así que yo creo que el mejor acceso para ustedes en el servicio público es la ciclobenzaprina de 5 miligramos, porque por lo menos la de 5 miligramos es la dosis más baja, ¿ya? Ya, pasamos a otro tema. ¿Quedó claro lo que dije recién? Me parece que sí, me parece que no hay dudas todavía. Ya. Entonces tenemos la tendinitis, ya que no voy a profundizar mucho acá porque la verdad es que no es tan necesario que se lo sepan y no es tan común. O sea, a ver, igual es común, pero el manejo es similar al manejo que tiene al manejo primario que tiene el dolor miofacial, ¿ya? Entonces la tendinitis, ¿cierto? El dolor originado por el tendón, ya puede haber una limitación también del movimiento y el dolor de la tendinitis también puede referir a otras estructuras, ¿ya? ¿Cómo palpamos el tendón de temporal? De esta forma, como les había dicho, metemos el dedito, ¿cierto? Hasta llegar a la apófisis coronoide, se palpa el tendón y el dolor probablemente si está con tendinitis va a irradiar a varias zonas hasta nos puede dar una odontalgia, ¿ya? Ahora, el que se maneja con las técnicas anestésicas también puede llegar a anestesiar el tendón del temporal, pero intraoral y en verdad es más difícil. Es más difícil y ojalá que sea como no dentro del tendón, sino que en la zona, en el perímetro peritendíneo, ¿ya? Así que como es tan específico, no se lo recomiendo mucho, pero el que sepa, que lo haga, feliz. Igual que en el tema de los músculos de los puntos gatillo y las bandas tensas. La miositis, inflamación del músculo, ya que puede ser porque o un profesional le pinchó el músculo, ¿cierto? Le inyectó algo, le infiltró algo, ¿cierto? Y ya la punción genera una inflamación, o porque le llegó un pelotazo, o porque se cayó y se pegó,
cualquier tipo de inflamación que me genere el músculo, puede ser una infección también, o ya también puede ser hasta una enfermedad autoinmune, ¿ya? En el caso de la miositis, igual es un manejo de urgencia, pero el manejo básicamente de esto va a ser, en el fondo, antiinflamatorio, ¿ya? O sea, antiinflamatorio, reposo, dieta blanda, eliminación de mal hábito, para que no, obviamente no se esfuercen, ¿ya? Y también puede haber una limitación de movimientos mandibulares, porque como está inflamado, se genera una contracción protectora. Entonces, en el fondo, la historia clínica va a ser como la mialgia local, ¿ya? ¿Cierto? El músculo, y en este caso sí podemos presentar edema, eritema, aumento de la temperatura. Aquí sí vamos a tener signos cardinales de inflamación, no como la artralgia, ¿se acuerdan? No de la mialgia, no estoy hablando de la mialgia. La mialgia local, acuérdense que era bajo el dedo, bla, bla. En este caso es como la artralgia, ¿ya? Que no presenta estos signos cardinales, la mialgia, perdón, estoy confundiendo todo. La miositis sí. Y se pueden hacer pruebas serológicas de laboratorio para evaluar netamente inflamación, que no es necesario. Y el manejo, como les digo yo, antiinflamatorio, reposo, que lo vamos a ver un poquito más protocolarizado en la siguiente presentación. El espasmo muscular es una contracción, pum, repentina del músculo, que se da completa, el músculo completo se acorta, se contrae, y se da, es reversible, es repentino y es involuntario, ¿ya? Puede presentar una maloclusión, ¿ya? Imagínense, me da un espasmo del pterigoideo lateral, pum, se va todo hacia un lado y me hace una desviación de la mandíbula, ¿ya? Entonces, el inicio, ¿cierto? Es de inicio inmediato de la mialgia como definido, y se reporta inmediato el rango limitado al movimiento. O sea, no puedo abrir la boca si tengo el macetero contraído por completo como una piedra, ¿ya? ¿Y esto por qué se puede dar? Se puede dar por un macrotrauma también. Un macrotrauma me puede generar un espasmo muscular. Mialgia, definido anteriormente, rango de apertura limitado, y por ejemplo, para los músculos de cierre, ¿cierto? Vamos a tener como por ejemplo el macetero, ¿cierto? Se me va a contraer por completo, no voy a poder abrir completamente, y los pterigoideos se me va a desviar la mandíbula. También se pueden hacer pruebas de laboratorio y una electromiografía del músculo. Y el espasmo también lo vamos a ver en la siguiente presentación, el manejo, ¿ya? Así que, no sé, consulta sobre este tema, sobre lo que hemos visto ahora. Vamos a volver a retomar el espasmo, la miositis en el manejo de urgencia, pero respecto a dolor miofacial, a las mialgias en general, parece que se fueron resolviendo en el camino. Ninguna duda, consulta, todo va ok, se va entendiendo. Se va entendiendo todo, toda la parte muscular, articular, de lo que hemos visto ahora. Sí, gracias, Pedro. Todo bien. Ya, chicos, hagamos un break